Muy buenos días, tengan todos. Para mí es un inmenso placer estar acompañándolos esta mañana en lo que sería el inicio del ciclo de seminarios organizado por DTP Laboratorios. Mi nombre es Grony Garbán y soy el jefe de área de química de DTP. Debido a las limitaciones que tiene el formato donde estamos transmitiendo, vamos a tener una dinámica donde vamos a pedir por favor que cierren el micrófono y cierren el video. Igualmente, las preguntas que surjan a partir del seminario van a ser respondidas al final del mismo y podrán ser hechas a partir del chat para tener más fluida la comunicación y no se colapse el sistema. Inicialmente voy a presentarles un video de tipo institucional para posteriormente hablarles sobre el seminario que nos convoca en la mañana. Entonces me permito compartir en este momento un video que refleja un poco la dinámica y la política del laboratorio. Ok, entonces, bueno, una vez entrado en calor con el video institucional, probablemente por problemas de conexión no se vio muy bien en algunas partes, pero los invitamos a nuestra página web donde está el mismo video y pueden ver lo que desarrollamos acá en el laboratorio. Como les dije, mi nombre es Grony Garbán, voy a ser el anfitrión esta mañana y expositor del seminario. Entonces ya pasamos a dar un tiempito para que la gente se vaya incorporando. Comenzamos con lo que sería el seminario que nos convoca esta mañana. Voy a pasar a compartir entonces lo que serían las láminas, las diapositivas concernientes al seminario y ya entramos en calor con el seminario propio, ¿no? Les repito un poco la política asociada o la dinámica asociada a esta presentación debido al formato donde estamos trabajando. Se pide por favor que cierren micrófono y cierren video. Cualquier pregunta que surja la van enviando por el chat y al final del seminario estaremos prestos a contestar el número de preguntas que permita el tiempo estipulado esta mañana. Entonces paso a compartir ahora las diapositivas. Bueno, la mañana de hoy iniciaremos el ciclo de seminarios con un tema bastante atractivo en el cual me he involucrado desde hace algún tiempo.
tiene que ver con las aplicaciones de la quimioestratigrafía en la industria petrolera. Yo vengo del área académica, donde desarrollé también desde el punto de vista académico esta línea de investigación, no solo en la parte de geoquímica sedimentaria, sino también en la parte de geoquímica orgánica. Como les dije, mi nombre es Grony Galván y soy el jefe del área de química de ETP Laboratorio. La temática que vamos a tocar en este seminario consta de 4 temas fundamentales. En el primer tema hablaré sobre conceptos generales de la disciplina, para posteriormente tocar aspectos sobre la adquisición y procesamiento de los datos geoquímicos. En el tema 3 hablaré de las aplicaciones generales de la quimioestratigrafía en su uso para la detección de proveniencia de sedimentos como herramienta de correlación quimioestratigráfica, para el establecimiento de condiciones paleoambientales de sedimentación y para la evaluación de calidad de reservorios convencionales y no convencionales. Para cerrar el seminario con el tema 4, donde expondré un par de casos de aplicación que fueron emblemáticos o fueron ejemplificantes dentro de lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Si bien la quimioestratigrafía puede ser considerada una rama novel dentro de las disciplinas estratigráficas, no es menos cierto que en las últimas décadas ha ido ganando muchísima relevancia, no solo como una herramienta en el ámbito de la correlación, sino también el establecimiento de los procesos geológicos geoquímicos que determinan la segmentación de secuencias de rocas estratificadas. En este sentido, la Comisión Internacional de Estratigrafía define a la quimioestratigrafía como el estudio de la variabilidad geoquímica, ya sea temporal o espacial, de secuencias de rocas estratificadas, todo esto con el fin de establecer unidades mapeables, definidas en términos de una composición geoquímica particular, es decir, una huella digital geoquímica. Todo esto en función de la distribución y comportamiento de los denominados atributos geoquímicos. Un atributo geoquímico está definido como cualquier elemento químico, cualquier relación elemental, cualquier relación isotópica que de alguna manera indique un evento geológico particular dentro de la secuencia estratificada estudiada. Como ejemplos de atributos geoquímicos, en la siguiente lámina podemos ver un set que son de uso común dentro de cualquier estudio quimioestratigráfico. Un elemento químico crudo o su expresión como óxido, una relación interelemental, ya sea de un elemento normalizado frente a un elemento inmóvil o elementos que presenten comportamiento geoquímico disímil, un delta de isótopos estables, una combinación matemática, ya sea de elementos simples o de elementos combinados, un factor o un score estadístico derivado de análisis de factores o de análisis de componentes principales, o en el caso de marcadores geoquímicos de tipo orgánico, un biomarcador o relaciones de biomarcadores, son atributos geoquímicos emblemáticos o de uso común dentro de cualquier estudio quimioestratigráfico que se vaya a realizar. Un aspecto importante dentro de lo que sería el concepto de cualquier estudio quimioestratigráfico es ver cómo se distribuyen estos atributos geoquímicos a lo largo de una secuencia estratificada y cuál es su comportamiento en función a un comportamiento normal o anormal de ese atributo geoquímico. En este sentido, es importante para un estudio de quimioestratigrafía detectar esos comportamientos que surgen como anormales o como notables dentro de la distribución de ese atributo o de esos atributos en la secuencia sedimentaria. Entonces, ese comportamiento definido por alguna anomalía, alguna incursión, alguna inflexión que marque un intervalo particular dentro de la secuencia es lo que se conoce como un índice quimioestratigráfico.
Cuando ese índice quimioestratigráfico es detectado en una serie de atributos bioquímicos y esos atributos y ese comportamiento de alguna manera refleje algún evento geológico bioquímico asociado a la secuencia estudiada, ya ese atributo bioquímico pasa a denominarse lo que se conoce como un marcador o una llave quimioestratigráfica. Una vez que se detecta dentro de la secuencia estratificada un índice quimioestratigráfico con marcadores quimioestratigráficos particulares, surge ahora la necesidad de pasar a la detección de una jerarquización dentro de la columna estratigráfica. En este sentido surge la definición de lo que se conoce como una quimiofase, una quimiozona o zona quimioestratigráfica. Estos términos son sinónimos, pueden ser utilizados de manera indiscriminada en cualquiera de los términos, y lo que está representando es ese registro único, esa huella digital que tiene una secuencia estratificada en función de los marcadores quimioestratigráficos que fueron seleccionados. Es decir, yo puedo caracterizar una secuencia estratificada en función de su huella digital geoquímica. En la gráfica que les presento se nota en el lado derecho, podemos ver perfiles quimioestratigráficos asociados a marcadores geoquímicos particulares, donde se ve a partir de la identificación de esos índices quimioestratigráficos propios de la columna, las distintas quimiozonas seleccionadas. A estas alturas uno se podría estar preguntando cuál es el interés de la quimioestratigrafía. Desde el punto de vista de los aspectos básicos fundamentales, la quimioestratigrafía busca entender la comprensión de los procesos sedimentarios en una cuenca particular a nivel químico, a fin de determinar esos controles que condicionan el comportamiento químico de cualquier elemento o cualquier atributo geoquímico seleccionado. Desde el punto de vista más puntual de las aplicaciones, aparte de las que haremos referencia más adelante, la aplicación de la quimioestratigrafía se extiende a estudios integrados de modelados de cuenca en la prospección no solo de hidrocarburos, sino de elementos metálicos y no metálicos, en la calibración quimioestratigráfica y cronoestratigráfica, en la correlación de pozo y de secuencias en superficie, para asociaciones de ambientes sedimentarios y para detección de cambios climáticos y eventos anóxicos, e incluso para la determinación de extinciones e impactos extraterrestres. Entonces, es posible ver cómo la herramienta quimioestratigráfica es bastante versátil dentro de lo que serían los estudios de secuencias estratificadas. Un aspecto que siempre me gusta recordar cuando hablo de la quimioestratigrafía tiene que ver con que esta disciplina soporta principalmente su aplicación en los fundamentos de la geoquímica sedimentaria. El conocimiento de las características geoquímicas de los elementos, del comportamiento geoquímico de los elementos, no solo en el ambiente endógeno, no solo en el ambiente primario, sino posteriormente en el ambiente exógeno, principalmente asociado a la movilidad, la acumulación, la distribución de los elementos dentro de lo que serían los distintos procesos que conforman el proceso diagenético, son fundamentales para el entendimiento y una mejor interpretación de lo que sería cualquier estudio quimioestratigráfico. Entonces, una de las cosas que quiero dejar sembrado dentro de este seminario es que la mayor comprensión de la geoquímica, del comportamiento geoquímico de los elementos asociados a los principios de la geoquímica sedimentaria, redundará en una mejor interpretación desde el punto de vista quimioestratigráfico. Ok, una vez tocado algunos conceptos básicos, paso a hablar sobre la adquisición y procesamiento de los datos geoquímicos.
Desde el punto de vista de adquisición de datos bioquímicos, es fundamental, uno de los pasos fundamentales de cualquier estudio quimioestratigráfico, cualquier estudio geoquímico que se vaya a hacer, tiene que ver con la calidad del dato analítico. En este sentido, la quimioestratigrafía soporta mucho lo que sería esta parte de adquisición de datos asociada a lo que serían las disciplinas de la química analítica. La calidad del dato viene controlada fundamentalmente por el conocimiento en función de un procesamiento adecuado de la muestra, un control de la reproducibilidad y la repetibilidad del dato, así como de la exactitud del dato analítico. Entonces, el cuidar muy bien lo que sería la calidad del dato analítico es importantísimo a la hora de dar una interpretación adecuada sobre cualquier estudio quimioestratigráfico que se vaya a realizar. Existen varias herramientas o varias técnicas analíticas que son utilizadas en función de cualquier atributo bioquímico que se vaya a estudiar. Desde el punto de vista de la quimioestratigrafía elemental, que es lo que nos convoca esta mañana, en el laboratorio, en DTP Laboratorios, nosotros trabajamos con dos grandes técnicas analíticas. Una es la espectrometría de fluorescencia de rayos X con energía dispersiva, la cual es una técnica multielemental que detecta elementos que van desde sodio hasta uranio. Tiene una ventaja desde el punto de vista de procesamiento de la muestra, porque la muestra no tiene que ser llevada a solución acuosa, sino que tiene un procesamiento no destructivo, poco destructivo de la muestra. Lo que se requiere es una pulverización de la misma y una elaboración de una pastilla prensada con una prensa a presión, lo cual permite que el procesamiento de esa muestra no sea asociada a un procesamiento destructivo. Se utiliza una mínima cantidad de muestra, presenta una alta sensibilidad, podemos detectar elementos mayoritarios y trazan en el orden de los ppm, tiene un rápido análisis y es aplicable a cualquier muestra geológica sólida, roca, suelo, sedimento. Dentro del tipo de muestras de roca podemos tocar desde lo que serían las muestras de recorte, muestras de corona o muestras propias de afloramiento. Un aspecto importante que tiene que ver con el uso de esta herramienta tiene que ver con que uno puede de alguna manera devolver la muestra al usuario sin que exista una destrucción de la misma para posteriores análisis. La muestra no se ve afectada desde el punto de vista químico. Otra de las técnicas que utilizamos en el laboratorio es la conocida espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado por inducción, el conocido ICP. De nuevo, una técnica multielemental para elementos que cubre una mayor gama de elementos, va desde litio hasta uranio. Casi toda la tabla periódica se puede analizar por esta técnica. Tiene un procesamiento destructivo de la muestra. En este momento sí tenemos que llevar la muestra a solución acuosa. Necesitamos una mínima cantidad de muestra para el análisis, dependiendo de lo que queramos ver. Tiene una muy alta sensibilidad, ya pasamos desde elementos mayoritarios y los trazas los vemos tanto en ppm como en ppb, en partes por millón o partes por billón. Es decir, vemos trazas y ultratrazas a partir de esta técnica. Tiene un tiempo rápido de análisis también y se puede aplicar a cualquier matriz geológica, eso sí, llevándola a solución acuosa. Esto trae un problema desde el punto de vista de lo que sería el procesamiento directo de la muestra y la recuperación de la muestra si se quiere recuperar. Lo que sí, haciendo un resumen de las dos técnicas, evidentemente la técnica de fluorescencia de rayos X es una técnica muy rápida, de bajo procesamiento, pero en comparación con lo que sería la técnica de ICP, presenta una menor sensibilidad y una gama de elementos un poco menor. Okay, desde el punto de vista de lo que sería el procesamiento del dato para un estudio quimioestratigráfico,
Evidentemente, esto sería una de las partes más críticas dentro de lo que serían los estudios desde el punto de vista de interpretación como del manejo de la data geoquímica que se está trabajando. Lo primero que uno hace cuando recibe una matriz con muchísimos atributos geoquímicos y, por lo general, muchísimas muestras, uno requiere hacer un análisis exploratorio de datos, es decir, ver cuál es la distribución poblacional de cada uno de los atributos o cada uno de los elementos que uno está analizando y interpretarlo en función de lo que sería su comportamiento poblacional. Esto conlleva lo que sería el análisis de obtención de valores anómalos o valores de tendencia central. En este sentido, el ejemplo que se presenta en la lámina de la elaboración de distintas cajas gráficas permite ver de manera visual cómo es el comportamiento de distribución poblacional de los distintos atributos. Posteriormente, que uno realice un análisis exploratorio de datos y contando con que la matriz de atributos, de elementos bioquímicos que son analizados es una matriz muy grande, se requiere disminuir la dimensionalidad de esta matriz de datos. En este sentido, es importante entonces pasar a técnicas de interpretación utilizando estadística multivariada, ya sea con el uso convencional de análisis de factores, análisis de componentes principales, con el uso de análisis de clúster o posteriormente para la definición de las quimiozonas con el uso de lo que sería el cluster container, es decir, el agrupamiento forzado con redes neuronales y para la interpretación o reafirmación de esas quimiozonas con análisis discriminante. Una vez que se hace todo lo que sería el análisis a partir de la estadística multivariada, surge la necesidad ahora de la determinación de las distintas asociaciones con un significado geoquímico, utilizando evidentemente lo obtenido a partir de la estadística multivariada. En el gráfico que aparece en la parte derecha inferior se ve lo que es la confrontación de dos factores que permite la agrupación de elementos que presentan un comportamiento geoquímico similar. Una vez que se logra esa agrupación, se le da un significado geoquímico a esa agrupación. Ojo, acuérdense que estamos pasando de lo que sería un dato numérico a lo que sería su agrupación estadística, su peso estadístico. Por lo tanto, hay que estar claro que ahí viene lo que les refería anteriormente, el conocimiento propio de la geoquímica sedimentaria, pues podemos tener agrupaciones que no tengan un significado geoquímico real, y ahí está la habilidad o el conocimiento del investigador para lograr realmente esas asociaciones con significado geoquímico. Una vez que tenemos esas asociaciones con significado geoquímico, pasamos entonces a la determinación de los denominados marcadores quimioestratigráficos, los cuales fueron definidos anteriormente. Posteriormente a la identificación de estos marcadores quimioestratigráficos, pasamos a lo que son las identificaciones de los índices quimioestratigráficos, ya esto con la elaboración de los denominados perfiles quimioestratigráficos. Una vez que tenemos la distribución o la selección de marcadores quimioestratigráficos, es importante ver su distribución en función de la altura estratigráfica que el dato esté respondiendo, ¿no? Entonces, se construyen los denominados perfiles quimioestratigráficos. En la gráfica se ven algunos ejemplos de algunos marcadores quimioestratigráficos y su condicionamiento del dato en función de la altura estratigráfica a la cual están presentes. Una vez que ya se tiene el marcador quimioestratigráfico que se construyen los perfiles quimioestratigráficos, ahora viene una de las partes más críticas de cualquier estudio quimioestratigráfico, que es lograr
la determinación de las quimiozonas o establecer una jerarquización geoquímica de la secuencia estudiada. En este sentido, uno identifica a partir del comportamiento de los distintos marcadores quimioestratigráficos y con identificación de los distintos índices quimioestratigráficos, lo que serían las quimiozonas que pueden ser desde la definición gruesa de quimiozona o puede incluso profundizar lo que sería la resolución de el jerarquizamiento pasando a las denominadas subquimiozonas e incluso si hay un estudio de alta resolución pasar a las denominadas subquimiozonas. Es decir, lo que estamos es jerarquizando en función de la huella digital química presentada por la secuencia estratigráfica que se está estudiando. El uso o la determinación de las quimiozonas puede darse desde el punto de vista, inicialmente se daba desde el punto de vista de una interpretación visual de la detección de los índices quimioestratigráficos, pero eso evidentemente sometía a una gran subjetividad lo que sería la determinación de los límites de las quimiozonas, porque ahí está la clave, en la detección de esos límites de quimiozonas. Desde el laboratorio nosotros utilizamos herramientas de estadística multivariada como el Cluster Container o las redes neuronales que nos permiten definir desde el punto de vista más objetivo lo que serían estos límites de la zonación quimioestratigráfica. Ok, una vez hablado sobre lo que sería el tema de adquisición y procesamiento de datos geoquímicos, pasamos directamente a lo que serían las aplicaciones generales de la herramienta. Comenzando con la parte de proveniencia, de la detección de proveniencia, donde uno de los primeros aspectos que nosotros manejamos tiene que ver con el modelado de litotipos y modelado de composición mineralógica de las muestras. ¿Por qué ocurre esto? Porque por lo general, cuando nosotros recibimos las muestras en el laboratorio, las muestras nos llegan sin ninguna información de tipo sedimentológico, petrológico o petrográfico. Es decir, nosotros con lo que contamos cuando obtenemos las muestras es con su altura estratigráfica. Esto es fundamental, evidentemente, porque si no, no podríamos tener el control estratigráfico del dato geoquímico. Pero nosotros partimos desde ciego, es decir, nosotros evidentemente no conocemos cuando llega al laboratorio lo que sería el litotipo o las fases mineralógicas que componen las muestras, ¿no? Por lo general ocurre así. Entonces, a partir del dato químico obtenido, los datos elementales, ya sea por fluorescencia rayos X o por el ICP, pasamos a un modelado de litotipos. Esto con el fin de construir, a partir de una distribución de la data en la secuencia estratificada, construimos una columna litoestratigráfica gruesa. Esto a partir de diagramas discriminantes como el que se presenta en el lado derecho, el conocido diagrama discriminante de Herron, que permite para muestras de tipo siliciclástica, a partir de la composición química obtenida, clasificarlo dentro del grupo o el tipo litológico, un tipo litológico correspondiente. Así lo hacemos también para las rocas carbonáticas o para combinación de ambas. Igualmente, a partir de algoritmos de programas como MinLit y MinCop, y utilizando el dato elemental, generamos la composición química, la composición mineralógica gruesa a partir de la composición química obtenida. Esto es algo importantísimo porque de alguna manera estamos reflejando a partir de la composición química o del dato químico, estamos reflejando la composición mineralógica gruesa de la muestra analizada. Entonces, combinando ambas cosas, tenemos ya lo que sería un modelado de tipo
del litotipo y de su composición mineralógica particular. Una vez que se tienen estos datos, pasamos entonces a lo que sería la determinación de fuentes de sedimento. Esto lo hacemos a partir también de diagramas de funciones discriminantes, el conocido, aquí les pongo un ejemplo del conocido diagrama discriminante de Rosser y Koch, que a partir del dato químico podemos establecer lo que sería la fuente de sedimento fundamental que está aportando el reflejo del dato químico de la muestra analizada. En el ejemplo se presentan dos familias con composición o con fuentes de sedimento disímiles, una de fuente cuarzosa frente a otra de fuente de composición máfica intermedia. Igualmente podemos construir perfiles quimioestratigráficos con marcadores quimioestratigráficos particulares asociados a comportamientos que tienen que ver más que todo con química cristalina, donde estamos asociando a fases de composición félsica, intermedia, máfica o ultramáfica, y podemos detectar esos cambios de fuentes de sedimento a lo largo del perfil quimioestratigráfico elaborado. Entonces, tenemos esas dos herramientas. Tenemos lo que sería la clasificación en funciones discriminantes y tenemos la construcción de perfiles quimioestratigráficos que me permiten estimar la fuente de sedimento y cambios dentro de un potencial aporte de sedimento. Igualmente podemos hablar con marcadores quimioestratigráficos seleccionados, podemos hablar de input de material terrígeno dentro de un sistema sedimentario particular. Posteriormente vamos a hablar de lo que sería la herramienta quimioestratigráfica en su uso para elaboraciones de correlaciones quimioestratigráficas. Debo decir que esto fue uno de los usos fundamentales que se le dio a la quimioestratigrafía dentro de la industria petrolera. Posteriormente se fue diversificando, pero inicialmente la parte de correlación fue lo que constituyó, evidentemente, el ingreso, la fuente de la quimioestratigrafía dentro de la industria petrolera. Lo primero que uno hace es la elaboración de un esquema de correlación a partir de la huella digital que conforma la detección de las distintas quimiozonas, quimiofases dentro de una secuencia particular. Si uno va a comparar distintos pozos, distintos perfiles ya sea de muestras de pozo o muestras de afloramiento, uno debe determinar, aquí es lo crítico, determinar una buena jerarquización química, una buena jerarquización quimioestratigráfica para, en función de esa jerarquización y marcada por las características particulares de marcadores quimioestratigráficos seleccionados, establecer lo que sería la comparación de la huella digital de una secuencia frente a la huella digital de otra secuencia y comparar las características resaltantes de los marcadores quimioestratigráficos para lograr una correlación entre los perfiles que se están estudiando. ¿Dónde aplicamos la quimioestratigrafía como herramienta de correlación? Esta herramienta es fundamental cuando existen secuencias bioestratigráficamente estériles, secuencias litológicamente monótonas o secuencias estructuralmente complejas. En la siguiente lámina se presenta un set de marcadores quimioestratigráficos con su identificación, su jerarquización. Fíjense que se presentan las distintas quimiozonas para ambos pozos, y a partir de las características generadas para cada quimiozona se puede lograr una caracterización de un esquema de correlación que permita, valga la cacofonía, permita la correlación de los distintos pozos trabajados. Esta correlación no solo se da desde el punto de vista de un ámbito local o subregional, sino que puede darse también, como se presenta en la siguiente lámina,
en el ámbito de tipo regional. Fíjense que podemos lograr correlaciones no solo desde el punto de vista del ámbito local, subregional, sino que también podemos lograr correlaciones quimioestratigráficas desde el punto de vista regionalizado. Uno de los aspectos que tocamos dentro de las aplicaciones tiene que ver con la determinación de condiciones paleoambientales. En la determinación de condiciones paleoambientales surge como uno de los grandes retos a conseguir la determinación de las condiciones redox dentro de una secuencia estratificada. Para la determinación de condiciones redox, evidentemente se tienen que seleccionar atributos o indicadores geoquímicos que sean sensibles a cambios dentro de las condiciones redox, es decir, elementos que sean redox sensibles. En la lámina se presentan algunos ejemplos donde quisiese remarcar el uso de vanadio, uranio, molibdeno como uno de los elementos más emblemáticos o de mayor uso en la determinación de condiciones redox, por su sensibilidad en lo que sería el cambio en el ambiente geoquímico en función de la fugacidad o el contenido de oxígeno, de oxígeno disuelto dentro de la columna de agua. Aquí lo que estamos viendo, evidentemente, es el comportamiento de una especie química en función de su movilización o su acumulación dentro de los distintos ambientes geoquímicos, ya sea un ambiente oxidante, un ambiente anóxico e incluso un ambiente eusínico. Hay algo importantísimo que les quiero remarcar de esta lámina y tiene que ver con la presencia de la materia orgánica como un indicador de condiciones redox, donde evidentemente en condiciones de baja fugacidad de oxígeno la materia orgánica se va a preservar. Es decir, que la materia orgánica, el contenido de materia orgánica va a ser sensible también a las condiciones de cambio de la fugacidad de oxígeno de una columna de agua. Por lo tanto, el modelar a partir de un elemento metálico, un elemento químico específico, podemos modelar lo que sería una potencial acumulación de materia orgánica. En esta lámina se presentan ejemplos de algunos marcadores quimioestratigráficos que son utilizados para la determinación de condiciones redox. Fíjense que no solo se está separando los distintos ambientes geoquímicos, el ambiente desde subóxico, anóxico e incluso oxínico, sino que también me permite hablar un poquito sobre algunos, esto evidentemente combinado con lo que sería estudios sedimentológicos y con otros marcadores quimioestratigráficos, poder interpretarlos en función de límites de secuencia, es decir, detección de superficies de máxima inundación, zonas de upwelling e incluso, para el ejemplo como se presenta en esta lámina, la detección de eventos anóxicos oceánicos. En resumen, la determinación de condiciones redox o el uso de marcadores quimioestratigráficos en la determinación de condiciones redox nos permite la detección en cambios de condiciones en el ambiente geoquímico, establecimiento de intervalos anóxicos eusínicos y, como les mencioné inicialmente, nos permite modelar a partir de estos marcadores quimioestratigráficos la acumulación de materia orgánica sedimentada. Otro aspecto que podemos evaluar a partir de las interpretaciones paleoambientales pueden ser cambios en las condiciones paleoclimáticas, utilizando algunos atributos quimioestratigráficos que tienen que ver con la sensibilidad de la movilización de algunas especies frente a una meteorización química o una meteorización física. Uno puede hablar dentro de una secuencia particular de eventos de máxima humedad o de mínima humedad. Si uno lo puede asociar entonces a eventos glaciares e interglaciares a partir del dato geoquímico establecido. En este caso, utilizamos distintas herramientas que permiten, a partir del
combinaciones matemáticas, establecer ese aporte de movilización o inmovilización en función de la predominancia de una meteorización química frente a una meteorización física o viceversa. Otro de los aspectos que podemos tocar desde el punto de vista paleoambiental tiene que ver con la evaluación de la paleosalinidad o la paleoproductividad en una columna de agua particular, reflejada dentro de la secuencia estratigráfica estudiada. Dentro de los indicadores geoquímicos de paleosalinidad, citamos algunos indicadores, uno de ellos bastante conocido, el denominado índice de salinidad, que nos permite de alguna manera evaluar cómo fue el cambio o cómo fue el comportamiento de la salinidad en una columna, en un sistema asociado a una columna estratigráfica particular. Igualmente, desde el punto de vista de paleoproductividad, hay indicadores geoquímicos de paleoproductividad, más allá de la materia orgánica o más allá de la acumulación de materia orgánica sedimentada, hay elementos químicos que nos indican un máximo de paleoproductividad, uno de ellos, los más conocidos, bario, fósforo y sílice biológica. Ya para terminar, dentro de lo que serían las aplicaciones paleoambientales, de determinación de condiciones paleoambientales, podemos ver que a partir de cambios asociados a atributos cuya comportamiento hidrodinámico es disímil, es contrastante, podemos ver efectos de cambios de profundización o sumerización de la columna de agua. Entonces, a partir de esto podemos construir ciclos transgresivos regresivos y podemos identificar superficies de máxima inundación o máxima regresión a partir del dato del atributo o del marcador geoquímico seleccionado. Ya por último, para la evaluación de calidad de reservorios convencionales y no convencionales, pasamos a un aspecto que tiene que ver con lo mencionado anteriormente, con lo que sería el modelado mineralógico a partir del dato químico. Ese modelado mineralógico nos permite establecer o determinar índices de fragilidad, los cuales son bien útiles para lo que sería la identificación de sectores con arenas limpias dentro de una secuencia establecida, o esa redunda en lo que sería la detección de buenas condiciones de fracturabilidad. Esto es fundamental en lo que serían los reservorios no convencionales, donde las zonas de punzado serían bien detectadas a partir de este modelado del índice de fragilidad a partir del dato químico. Igualmente, y a partir de datos de elementos como uranio, torio, potasio, podemos determinar lo que se conoce como el gamma ray sintético. Esto es bastante importante porque el gamma ray sintético muestra una muy alta calibración con el denominado gamma ray API o el gamma ray espectral. Por lo tanto, a partir del dato químico, uno puede complementar o modelar perfiles petrofísicos asociados a esta variable del gamma ray. Dentro del punto de vista de integración de los distintos atributos, ya en la caracterización e interpretación de la calidad de un reservorio, uno puede, a partir de datos no solo reales directos, duros, de materia orgánica o del modelado, como les dije, a partir de atributos o marcadores quimioestratigráficos particulares, uno puede modelar zonas de potencial reservorio o potencial roca sello dentro de un perfil trabajado. En el ejemplo C presentan algunas zonas donde hay una alta acumulación de materia orgánica que se propone como un potencial reservorio no convencional frente a zonas con un contenido arcilloso importante que presenta un potencial intervalo de roca sello.
Igualmente uno puede proyectar a partir de los datos de perfiles, uno puede proyectar lo que sería una interpretación de superficie de esos datos de perfil. Entonces uno puede establecer en planta, en superficie, que serían modelados de aporte terrígeno versus aporte orgánico, y seleccionar las potenciales zonas de acumulación de materia orgánica a partir, fíjense, de los mapas isoquímicos de algunos atributos quimioestratigráficos seleccionados. Ya por último, dentro de lo que sería la aplicación en calidad de reservorio, uno puede utilizar lo que serían los principios de la quimioestratigrafía en lo que sería el análisis en tiempo real de el evento de perforación o el proceso de perforación de un pozo. Sí, a partir de lo que serían las cabinas de control geológico en las zonas de perforación, uno puede obtener el dato in situ, el dato en tiempo real, y con los mismos principios que hemos hablado de los distintos estudios quimioestratigráficos, uno puede interpretar lo que sería un proceso de ambigüedad o detectar ambigüedades estratigráficas o el seguimiento de zonas de fracturabilidad, ya sea en pozos verticalizados o incluso en pozos horizontales. Ya para culminar la parte del seminario, les voy a hablar sobre casos de aplicación que hemos tenido en el laboratorio, algunos ejemplos, un par de ejemplos que les traje en esta mañana. Uno tiene que ver con un trabajo que se hizo en la subcuenca de Roboré, en la llanura del Chaco en Bolivia, en las cuales a partir de 4 pozos y muestras de recorte de estos 4 pozos, se logró el establecimiento de una correlación quimioestratigráfica de tipo regional, la cual mejoró la resolución de correlación que existían con los datos petrofísicos. Igualmente se identificaron y delimitaron zonas de potencial roca madre y reservorio, y se identificaron eventos paleoclimáticos y límites de secuencia. Lo primero que se hizo en el trabajo fue la construcción de columnas listoestratigráficas con el modelado de litotipo, como les mencioné anteriormente, ya que no se contaba con los datos ni sedimentológicos, ni petrográficos, ni petrológicos. Y por lo tanto se construyó a partir del dato químico lo que serían las distintas columnas litoestratigráficas. Posteriormente se establecieron los marcadores quimioestratigráficos que mejor definían las secuencias, las distintas secuencias. Y una vez identificado cada una de las características de estos índices quimioestratigráficos a partir de las características de los marcadores quimioestratigráficos, se logró una jerarquización quimioestratigráfica de los 4 pozos, lo que permitió al final la correlación quimioestratigráfica, como les dije, de carácter regional, y la identificación de intervalos de máxima acumulación de materia orgánica, es decir, de potenciales rocas madre y intervalos de potencial reservorio. Igualmente, se detectó a partir de los datos de índice de alteración química, se detectaron intervalos que fueron interpretados como intervalos de máxima, intervalos interglaciares de mínima humedad, los cuales incluso sirvieron como una referencia de nivel guía para complementar la correlación de los distintos pozos. El otro caso que les traigo de referencia lo hicimos en la cuenca neuquina, en Mendoza, en Argentina, donde se estableció una correlación quimioestratigráfica a partir de 9 muestras de recorte perteneciente a 2 pozos estudiados. Se hizo un modelado químico que permitió tanto el modelado litológico como el modelado de fases minerales, y se definieron condiciones paleoambientales de sedimentación
y se determinaron algunos límites de secuencia reflejando los eventos transgresivos y regresivos de las secuencias trabajadas. Como les dije, lo primero que se hizo fue un modelado de litotipos de nuevo para la construcción de las columnas litoestratigráficas. Posteriormente se hizo un modelado mineralógico obteniendo la mineralogía gruesa asociada a cada muestra. Se hizo la jerarquización a partir de los distintos marcadores quimioestratigráficos seleccionados para ambos pozos, lo cual permitió generar un esquema de correlación de los dos pozos trabajados en función de las características propias de cada quimiozona. Igualmente, y esto fue importante porque no se contaba con este dato petrofísico, se pudo modelar un perfil de gamma ray sintético a partir del dato químico y fue correlacionado incluso con las distintas fases mineralógicas modeladas. Igualmente se hizo una interpretación desde el punto de vista de ambiente de depositación, donde destaca, fíjense que el pozo A y el pozo B tienen distinta resolución en lo que sería el ambiente de depositación interpretado, el ambiente de depositación detectado. Y esto tuvo mucho que ver con la densidad de muestreo que existía en un pozo frente al otro. El pozo B presentaba una mayor densidad de muestreo, lo que permitió una mejor resolución dentro de lo que sería la interpretación quimioestratigráfica. Y esto lo traigo a colación porque es importante establecer que si uno va a un estudio de alta resolución, un estudio de mejor resolución, es evidentemente importante aumentar la densidad de muestreo dentro de un perfil estudiado. Ya por último, se identificaron a partir de los distintos marcadores quimioestratigráficos seleccionados, se identificaron eventos transgresivos regresivos que, de nuevo, fíjense que si notan la resolución que hay entre el pozo A y el pozo B de estos eventos, se nota que en el pozo B hay una mejor resolución y tiene que ver con el aumento de la densidad de muestreo dentro del pozo B. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista grueso, coinciden lo que serían las distintas quimiozonas con los eventos seleccionados o los eventos modelados. Bueno, ya con esto culminamos lo que sería la presentación del seminario que nos convoca en la mañana. Evidentemente estoy abierto ahora para responder las preguntas y quisiera invitarlos también a una serie de cursos de ampliación que promueve DTP Laboratorios, en el caso de que nos convoque esta mañana el Fundamentos de la Quimioestratigrafía aplicado a la industria petrolera. Si bien fíjense que por el tiempo, evidentemente yo les dije qué podíamos hacer con la quimioestratigrafía, pero queda la pata suelta de cómo hacerlo. Entonces, con estos cursos de ampliación, que son cursos teórico-prácticos, podemos ahondar mucho en cómo aplicar la herramienta quimioestratigráfica, sobre todo en dos aspectos fundamentales. El aspecto teórico del conocimiento de los parámetros de geoquímica o los fundamentos de geoquímica sedimentaria y en el modelado o el tratamiento del dato geoquímico para realizar un acertado estudio quimioestratigráfico. Entonces, en la lámina les presento la información del curso que estamos ofreciendo para el día 29 de junio. Ahí aparece los datos de correo donde ustedes pueden solicitar mayor información. Les incluyo mi correo, es el segundo que aparece en la información, el de G. Garbán, donde pueden preguntar sobre, si están interesados, sobre la inscripción en estos cursos de ampliación, que de nuevo son cursos flexibles en el horario, van a ser cursos que están dedicados a 12 horas, pero que son distribuidos a lo largo de distintas semanas. Entonces, bueno, los invito ahora a pasar a lo que sería
las preguntas que surgieron. Termino aquí de compartir y bueno, ahora sí, vamos a... ¿me escuchás, Groni? Te escucho, Graciela, ¿sí? ¿Qué tal? Mi nombre es María Graciela Prestía, soy licenciada en Ciencias Geológicas, estoy en el grupo de Geología de DTP. Bueno, Groni, te quería comentar, tengo 3 consultas de Vladimir Ballesteros, Sí. te las voy a decir por partes. La primera menciona la temperatura y la presión a la cual se obtiene la muestra, más o menos 6.000 metros a 8.000 metros, ¿influye en la sensibilidad de elementos quimioestratigráficos? No hay, fíjense, por lo general uno procura trabajar con elementos con naturaleza geoquímica inmóvil. Entonces no va a haber un efecto cuando uno obtiene la muestra de cambios significativos o cambios mínimos dentro de lo que sería el comportamiento geoquímico del elemento. Entonces, en resumen, no hay el efecto de cambios de presión-temperatura, o estamos hablando del ambiente exógeno realmente. Estamos en condiciones que no te van a cambiar la movilidad de ese elemento ni de las relaciones interelementales. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con cuál es el costo aproximado de la muestra por análisis de muestra quimioestratigráfica, análisis básico y avanzado. Sí, fíjate, desde el punto de vista de lo que sería lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de los elementos químicos que quieras analizar, va a cambiar el paquete analítico. Solo desde el punto de vista del paquete analítico como tal, si comparamos la técnica de fluorescencia de rayos X frente a la técnica de ICP, va a haber un cambio significativo en el costo porque evidentemente va a redundar en lo que sería la sensibilidad y el número de elementos que quieras ver. Entonces, te hablo, por ejemplo, de la técnica de fluorescencia de rayos X. Tenemos paquetes analíticos que incluyen 34 elementos, cuyo costo está alrededor de 30 a 35 dólares por muestra. Solo la parte analítica. Posteriormente, lo que sería la interpretación, el manejo del dato y la interpretación quimioestratigráfica, evidentemente el informe tendría otro costo adicional. Pero desde el punto de vista del análisis químico como tal, está rondando entre 30 a 35 dólares por muestra. Bueno, la tercera pregunta, si tiene algún ejemplo del empleo de este método en áreas de alta complejidad estructural, en este caso subandino sur boliviano. Claro, dentro de lo que yo he manejado en el laboratorio, no tenemos ejemplos de complejidad estructural en el subandino, pero sí desde el punto de vista académico he trabajado con áreas estructuralmente complejas. Evidentemente los ejemplos los desarrollaremos, lo vamos a desarrollar dentro del curso, donde vamos a trabajar con ejemplos más amplios, ¿no? El punto, pero sí hay ejemplos dentro de fenómenos donde ocurren ambigüedades estratigráficas o repeticiones de secuencias que permite de alguna manera identificar estos procesos con el signo químico particular. Bien, la señora Verónica Zapata hace la siguiente consulta. Si utilizamos muestras patrones para la calibración del equipo de refracción y en el caso afirmativo, si son estándares internacionales o propios del laboratorio. Claro, sí, de fluorescencia, no de difracción. El de fluorescencia de rayos X por energía. Sí, si utilizamos muestras de la USGS, son estándares certificados y lo utilizamos como estándares de calibración. Bueno, por el momento a mí no me figura ninguna otra consulta. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Yo voy a anotar ahora
el email de Groni. Sí, cualquier pregunta que Por le cualquier surja. consulta que tengan. Exactamente. Sí, piensa, por lo general cuando uno recibe información, probablemente la procesa mucho más adelante. Entonces, estamos abiertos a cualquier duda que surja, cualquier pregunta que quieran hacer más adelante, con el correo que les acaba de mandar Graciela, estoy a la orden de responderla. Igualmente, les invito a tomar el curso si están interesados, porque en el curso de ampliación tocaremos aspectos mucho más profundos sobre la herramienta quimioestratigráfica. Una cosa que les quería mencionar tiene que ver con la aplicación de esta herramienta, no solo desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista de la industria, sino desde el punto de vista académico. Si ven la literatura y la bibliografía es bastante amplia en este sentido. Ha ido ganando, como les mencioné al comienzo del seminario, ha ido ganando relevancia la quimioestratigráfica a lo largo de estos años. Entonces, bueno. Te hago otra consulta. Sí. El señor Leonardo Sierra pregunta, ¿alguna recomendación para secuencias monótonas, pensando en análisis de secuencias neógenas o cuaternarias? Sí. Está bien. Bueno, sí, hay marcadores quimioestratigráficos que dentro de las secuencias monótonas, que tú no ves ningún tipo de jerarquización o cambio desde el punto de vista litológico, se reflejan en el cambio químico, se reflejan en lo que sería la jerarquización química. Entonces ahí vas a elementos traza que te permitan identificar procesos, dependiendo del objetivo que tú te plantees, procesos dentro de las aplicaciones que mencionamos. Pero sí existen marcadores quimioestratigráficos particulares, fundamentalmente asociados a elementos traza y móviles que te permiten identificar intervalos químicamente distinguibles, aunque la secuencia sea una secuencia litológicamente monótona. Bien. Nos preguntan si va a estar guardado el webinar en la web. Sí, fue grabado y creo que va a quedar guardado. De alguna manera le mandaremos la información. Sí, después les haremos llegar el link. Bueno, Carolina Malicia, ¿podrían compartir nuevamente información del curso? En todo caso, después les enviamos un email. Ok, de todas maneras, puedo compartir ahorita rapidito lo que sería esa lámina, esa filmina, esa diapositiva. De manera de que puedan anotar la información correspondiente, ¿no? Cualquier información está en los correos que aparecen ahí. Y bueno, esperamos contar con la presencia de los participantes, ¿no? Y como les dije, es un curso teórico práctico donde ya va a haber mayor interacción de los participantes dentro del uso de la herramienta. Bueno, por el momento no estamos recibiendo ninguna otra consulta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario y bueno, si no, de mi parte ya agradecerles el tiempo y bueno, como les comenté, cualquier consulta estamos a disposición. Bueno, de mi parte, muchas gracias por haber compartido conmigo estos minutos. Ya se pasó una hora, se pasó como que sin nada. Para mí es un placer realmente estar con ustedes. Estamos a la orden para cualquier consulta que quieran hacer. Igualmente,
los quiero invitar para los próximos, estén pendientes, pues este es el inicio de lo que sería el ciclo de webinar. Seguramente les llegará información sobre otros temas, otros tópicos que manejamos aquí en el laboratorio y que son de interés, van a ser de interés de ustedes, no tengo la menor duda de eso. Entonces estén pendientes que les va a llegar las invitaciones. Sí. Gracias por su paciencia, por soportarme hoy en la mañana durante este tiempo. Y bueno, de nuevo, quisiera cerrar esto presentándoles el video. Sé que no se vio mucho, en algunas partes se perdió la difusión, pero les voy a intentar volver a presentar el video de nuestro laboratorio y así culminamos lo que sería este webinar. Un placer de nuevo estar con ustedes, saludos y estamos en contacto. Que pasen buenos días y se cuidan mucho.